Saludos y bienvenidos al canal de Marcos Sancio, que es donde hago las reflexiones sobre la palabra de Dios, pasajes en plena naturaleza. Lo que os voy a compartir es un pasaje de la palabra de Dios que está en diferentes libros del Nuevo Testamento, del Evangelio sobre Jesús. Está en Marcos 9:35, que dice: y llegó a Capernaum, y cuando entró en casa le preguntó, se refiere a Jesús: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron. A sus discípulos le está preguntando, ¿no? Porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Jesús fue tajante con sus discípulos. Se sienta y ahí en calma les llama, y las cosas hay que decirlas con serenidad, con calma, para que los principios de Dios entren bien en la mente. No hay que entrar en discusiones. Cuando el maestro habla, los demás callamos y escuchamos lo que nos quiere enseñar. Y Jesús, en el pasaje 36 del mismo capítulo 9, y tomó un niño y lo puso en medio de ellos. Nos podemos imaginar la escena. En la casa donde estaban se encuentra un niño: venid aquí todos, poneros aquí y mirar. Porque claro, para los judíos un niño pues no tenía importancia, era algo que no se le daba importancia. Entonces, para esto que vosotros no tiene importancia, porque en una ocasión no dejaron los discípulos que los niños se acercaran a Jesús. Y él dijo: dejad que vengan, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces vemos, ¿no?, que lo que el pueblo, para los judíos, no tenía importancia, para Jesús sí lo tenía. Por eso en las iglesias, los padres, tenemos que darles importancia, que también Jesús le dio a los niños, ¿no? Bueno, cuando crezcan ya conocerán, no. Desde pequeños tienen que estar en la escuela dominical, hay que animarlos para que vayan a campamentos, hay que estar siempre encima, no mirar nuestra comodidad, sino que nuestros hijos crezcan en un ambiente cristiano donde ven compromiso, entrega, oración, donde ven eso, que somos cristianos de verdad y que seguimos al Señor, y ahí animarles a todo. Ay, no, es que voy a ir a un campamento, pero tengo que llevarlo a tal sitio, recogerlo, estoy cansado, a ver si nos anima. No, siempre tenemos que animarles, porque en los campamentos es donde muchos jóvenes vienen con Cristo en el corazón, cambiados, transformados para la gloria de Dios. Y entonces Jesús aquí puso al niño en medio de ellos, y en el verso 37, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me reciba a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. O sea, el que recibe a un niño como este, me recibe a mí. Entonces les estaba diciendo: estáis con el maestro, viendo en la primera fila todo lo que hago, los milagros, oyendo las conversaciones que tengo con las personas. O sea, estáis, como se dice en el cine, en las mejores butacas. Pues por estar conmigo tenéis que ser como yo, estar dispuestos a recibir un niño, a humillaros, a que un niño nos pueda enseñar. Yo tengo esa mentalidad desde que soy pequeño. Un niño me puede enseñar. En la iglesia nos puede enseñar cualquier persona, en el trabajo. Podemos aprender de nuestros hijos. Entonces Jesús le está dejando, porque ahí vemos que había, como en el mundo actual, también en la iglesia no es ajena a las luchas de poder, de prestigio, notoriedad. Lamentablemente hay iglesias donde hay personas que están ahí al frente, que no tienen un llamado de Dios, pero que ahí se han puesto, o les han puesto. Y hay personas que, bueno, pues miran el ministerio como algo donde te va a reconocer la sociedad, los hermanos, todo el mundo te va a reconocer, pastor para aquí, pastor para allí. A mí me llama la atención, respeto todas las culturas, ¿no?, que veo, ¿no?, pues que hermanos, sobre todo de Sudamérica, tienen la costumbre de al pastor decirle pastor, nunca le dicen el nombre. Y a mí siempre, cuando me han dicho pastor, me ha gustado que me digan Marcos. No me gusta así el título, la verdad que lo detesto.
Me gustan las personas por el nombre. Jesús pues hablaba con sus discípulos por el nombre. Felipe, Pedro, Simón, Simón. Entonces me gusta, después sí, podemos hablar, es el pastor de la iglesia, es mi pensamiento, ¿no? Eso no quita que no hay que reconocer, como dice la Biblia, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y los tengamos de gran estima, pero otra cosa es dirigirse a una persona ahí con todo el tiempo con el pastor, con un título, para que esta persona acabe a uno aceptándolo, mirándolo bien, ¿no? Para mí lo más importante es lo que uno demuestra ser, no el título que tiene una persona, porque esto es lo que vimos en la vida de Jesús. Y él dice aquí que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y un pastor, una persona, el que quiera ser el primero, tiene que ser una persona, como dijo Jesús, que sirve a los demás, que esté dispuesto a servir a los demás, a todos. Eso es lo que Jesús estableció para aquellas personas que quieran ser ahí los primeros. En la Biblia vemos que en Efesios 4:11 dice que Jesús subió a lo alto y dio dones a los hombres, ministerios. Y esos ministerios que dio fue apóstol, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Y hay unos dones, capacitaciones con las que Dios capacita a las personas que Él quiere, donde Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere y para lo que Él quiere. Entonces esas personas que Dios capacita tienen ese llamado de Dios, que los demás reconocemos a esas personas. Hay que prepararse, porque no basta con tener un don. Puedes tener un don, es como una persona tiene el don de la música o del cante, si no ejercita su garganta, si no se ejercita en el canto, pues no va a poder ser un buen cantante o tenor. Pues en lo espiritual es igual. Ese don hay que prepararlo. Después están las personas que a lo mejor pues en una iglesia no hay un pastor, o vamos a suponer que se ha ido a una misión o ha fallecido, pues hay a lo mejor un hermano que mientras no haya un pastor está haciendo la función de pastor. Entonces tenemos que diferenciar entre el don, la capacitación de Dios para pastor y la persona que hace una función. El apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, en el capítulo 3, le dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Lo que está ahora cantando es un carbonero. Aquí estamos en plena naturaleza, ahí lo tenéis. Es como, tiene el canto como una armónica desafinada. Cuando me pongo a compartir, se ponen todos ahí. Que no puedo dejar la cámara y ponerme con ellos, si no me distraigo. El apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 3 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y sigue diciendo en el pasaje 2 de la primera epístola a Timoteo, un hijo de él espiritual que estaba de pastor en una iglesia. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, apto. Pone unas condiciones para estar ahí, no puede estar cualquiera. Y después dice aquí en el pasaje 6, no un neófito, que es un ignorante, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. En el 7 también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. También es necesario, imprescindible, requisitos. Igual que cuando en la iglesia aumentaron, vemos en los comienzos de la iglesia primitiva, en Hechos Apóstoles, en el capítulo 6, que aumentaron los discípulos y los apóstoles le dijeron a la multitud de los discípulos que buscaran hermanos entre ellos, dice en el pasaje 5, porque claro, antes le comentan en el 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, estamos en el capítulo 6, verso 2, y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas. Ellos estaban sirviendo con la palabra, y claro, no podían estar ahí con la palabra atendiendo las necesidades de las personas. Hay etapas, ¿no? Entonces cuando un pastor en la iglesia no puede estar en todo. El primero tiene que servir a los demás, estar dispuesto a servir, pero no puede estar haciendo todas las cosas. Lo mismo acontecía con Moisés.
que juzgaba allí al pueblo, hasta que un día le visitó Jetro, su suegro, y le dijo que lo que estaba haciendo, pues eso lo voy a buscar. Esto está en Éxodo capítulo 18, que se titula Cuando Jetro visita a Moisés. Todos los que estaban con ellos no le decían nada a Moisés, lo veían ahí con la lengua afuera, y a veces pasa en la iglesia, que se ve al pastor, a los líderes, a los hermanos ahí con la lengua afuera, y nadie dice nada, ¿no? Y es bueno que pensemos en las personas que están ahí, si las vemos cansadas, fatigadas, y que digamos en qué podemos ayudar, en qué podemos ser útiles. La carga, pues hay que repartirla, ¿no? Entonces vemos aquí cuando viene Jetro, pasaje 14. Viendo el suegro de Moisés todo lo que hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tiene asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también ese pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejo y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares y de centenas y de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. No es cuestión de llevar uno solo la carga, sino de repartir la carga. Por eso que a veces un texto fuera de palabra es un pretexto, y la palabra hay que cogerla en su justa medida. Cuando dice que el primero sea el servidor de todos, claro, en una iglesia pequeña donde hay 15, 20 miembros, el pastor puede estar con todos, pero donde hay 100, 150, pues tienes que delegar la tarea, y el pastor se va cuando es algo pues que realmente pues ya por fuerza mayor. Entonces esto es el equilibrio que vemos en la palabra de Dios, la medida de nuestra fe en la que tenemos que movernos. Y aquí estamos viendo en Hechos 6, volviendo ahí, que estaba comentando los requisitos de una persona que quiera estar ahí al frente de la obra. En el primer lugar, pues aquí dice, hablando, ¿no?, de que si alguno anhela obispado, en 1 Timoteo 3, verso 1, ¿no?, pues aquí dice en la palabra de Dios que los apóstoles reunieron a la multitud y les dijeron: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, que era para atender las necesidades de las viudas, de los griegos y de los hebreos. Era para eso, para servir las mesas, unos requisitos impresionantes. Imagínate para estar ahí arriba. Y dice, 7 varones, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón de fe. En el pasaje 3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. En primer lugar, que tengan un buen testimonio, porque si no tienes un buen testimonio no vas a ser lleno del Espíritu Santo. Segundo, dice, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó, dice, la propuesta a todos, y dice ya los nombres. Pero aquí es muy importante, ¿no?, de sabiduría, porque tenían que estar sirviendo a personas con necesidades, y ahí hay que tener sabiduría para no meter la pata y crear conflictos. Esta es la primera amenaza interna dentro de la iglesia. Después viene, como vemos, la persecución de Esteban, pero habían crecido muchos discípulos. Ya ahí con Esteban es una amenaza externa, no les persiguen, pero siempre vamos a tener peligro dentro de la iglesia como fuera, que viene de afuera, ¿no? Como ocurrió, he comentado hace un momento, cuando a raíz del martirio de Esteban la iglesia fue perseguida. Entonces aquí vemos
que para estar ahí al frente hay que tener una capacitación, en primer lugar espiritual, un don de Dios. No tienes que cumplir con los requisitos que vemos en la palabra de Dios, y que el lugar para estar ahí es un sitio para servir a los demás. Es como lo que hizo Jesús, Él vino a dar su vida, pues la persona que está ahí está entregando su vida, dando su vida, sirviendo a los demás. Jesús en Juan 12, 26 dijo: si alguno me sirviere, mi Padre le honrará, ¿no? Entonces Dios honra a todas aquellas personas que le sirven siempre con una motivación correcta. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces vemos los principios que nos enseña la palabra de Dios. El que quiera ser el mayor, el que quiera ser el primero. Otro pasaje paralelo que tenemos, que nos muestra la misma verdad, está en Mateo capítulo 20, y es cuando viene la madre de Jacobo y Juan a hablar con Jesús para que uno se siente a su derecha y el otro a su izquierda, ¿no? Y aquí estamos en el pasaje 20, y que viene y dice: entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús, respondiendo, dijo: no sabéis lo que pedís. A veces podemos venir al Señor pidiéndole algo que nos puede perjudicar más que beneficiar. Y Jesús le dijo: no sabéis lo que estáis pidiendo, ¿no? Por eso siempre tiene que hacerse todo a la luz de la palabra de Dios, en la voluntad del Señor. De otra manera, Dios no nos da lo que pedimos porque sería pues una locura. Se nos haría más daño que beneficio. Y después decimos: anda, menos mal que Dios no respondió a mis oraciones, que si no, ¿dónde estaría? Entonces dice: no sabéis lo que pedís. Y les pregunta: ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Y aquí Jesús estaba refiriendo, pues eso, que le iban a arrestar, darle bofetadas, escarnecerle, escupirle, puñetazos, juzgarle injustamente y después crucificarle. Dijeron que podemos. Y cuando vinieron a buscar a Jesús para arrestarle, salieron todos corriendo. Entonces aquí dice: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentados a mi derecha, a mi izquierda, no es mío darlos, sino a aquellos para quien está preparado por mi Padre, ¿no? Vemos que el hermano de Juan, Jacobo, más tarde fue muerto bajo la espada de Herodes, ¿no? Entonces ese bautismo lo iban a recibir finalmente, ¿no? Entonces le dice aquí Jesús, dice en el 24, que cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. No, ¿qué? ¿Vosotros qué? Aquí somos 12, vais de listillos. Entonces se enojaron, se enfadaron, y hay que tener cuidado porque ahí se crea un mal rollo y esto puede afectar, podría afectar, y de hecho afectó porque se enojaron al propósito que Jesús tenía con sus discípulos. Y además ya estamos en una fase muy cerca de que Jesús pues ya iba a dejar de estar con ellos porque le iban a arrestar, iba a padecer todo lo que le esperaba, ¿no? Entonces dice aquí, Jesús les dijo: entonces Jesús en el pasaje 25, llamándolos, dijo, es la segunda vez que vemos que les llama a todos: os tenéis que enterar bien de lo que os voy a decir, que no quede ninguna duda de mis palabras. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Es lo que vemos hoy en día con los políticos y los que gobiernan, que en vez de para servir al pueblo, estamos para servirle a ellos. Esto lo estamos viendo, ¿no? Que hay en ellos ver que tienen que servir y hacer las cosas para que tengamos una mejor calidad de vida. Al contrario, nos apretan con impuestos en muchas ocasiones, nos ponen cargas muy pesadas, no se emplean bien los recursos y se aprueban leyes que van contra todos los principios que Dios tiene en su palabra. Esta es la realidad que hay, ¿no? Que ellos están con esa mentalidad que cuando están ahí arriba pues ya no los puedes quitar, y estamos en un sistema democrático, gracias a Dios, pero dentro de la democracia tienes que presentarte en un partido y poder ahí, para poder cambiar un gobierno, no es una cosa fácil. O sea, como saben que es casi misión imposible, pues ahí les tienes que como faraones. Entonces aquí Jesús explica la realidad del mundo a ellos, que ya la conocían. Mas entre vosotros no será así.
no va a ser como el mundo, que los primeros, los que estáis ahí, es para que os sirvan los demás, sino para que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Como el Hijo del Hombre se pone como ejemplo Él. Tenéis que hacer lo que yo estoy haciendo. Cuando damos ejemplo, estamos ejerciendo autoridad. La autoridad se gana, no se impone. Entonces, cuando una persona está dando ejemplo, se está ganando la autoridad de los demás, que le respeten. Está siendo un ejemplo para los demás, para que se pueda imitar. Y los grandes hombres de Dios no son esos ahí que están ordenando y enseñándose de los demás. Todo lo contrario. Os voy a comentar de dos pasajes. Uno es, está en Filemón. Era una persona a la que le escribe el apóstol Pablo, que un siervo de él se había escapado y en la cárcel el apóstol Pablo lo había alcanzado para el Señor. Y esta persona, pues, el apóstol Pablo lo había ganado para Cristo, a Filemón. Y entonces vemos aquí en la epístola a Filemón, cuando le escribe a él, le dice el apóstol Pablo: doy gracias a Dios, en el pasaje 4, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Ahí está el bien no por nosotros, sino por la obra que ha hecho Cristo en nuestras vidas. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, le dice que tiene mucha libertad. Aquí lo vemos en la carta. Dice, para mandarte lo que conviene, le dice el 9, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. No, o sea, después le dice, yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Vemos aquí este gran hombre de Dios, que tenía libertad para mandarle lo que quisiera, pero le dijo, más bien te ruego por amor. Y después vemos otro pasaje de las Escrituras del apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, que dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Pasaje 2, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, no como teniendo señorío. Entonces aquí vemos, ¿no? El que quiera ser el primero, sea el servidor de todos. El consejo de la palabra, la verdad que es muy claro, ¿no? Nos muestra, para los que quieren ser los primeros, los requisitos de las personas que están al frente con llamados y ministerios, pero también nos muestra nuestros requisitos como cristianos y nuestra responsabilidad, ¿no? En Hebreos dice la palabra de Dios, en el capítulo 13 de Hebreos, dice, en el 7, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y imitad su fe. Y el 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Tenemos que ver, imitar a nuestros pastores, pero antes ver el resultado de su conducta, si es lo que dicen
va con la palabra de Dios. Y después habla que Jesucristo es el mismo. Los pastores pueden cambiar. Las personas que están ahí al frente, podemos cambiar. Pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esa es la importancia, por eso dice la palabra también aquí en Hebreos, capítulo 12, en el 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Él tienen que estar nuestros ojos, porque las personas fallamos, pueden fallar. Y yo sé, y a mí me ha pasado que he puesto los ojos en personas y en mí los habrán puesto, y a lo mejor pues sin querer, hemos un día pues fallado a esa persona, sin querer hacerlo. Yo me acuerdo cuando me convertí, que hablaba mucho del pastor, casi más de Cristo. Y después, al cabo de un año convertido, un día el Señor me dio una lección, ¿no?, de que tenía que poner los ojos en Él. Y yo le estaba muy agradecido por todo lo que hacía mi familia, al Señor, porque cuando me vine a Madrid, pues Él me ayudó económicamente, se preocupó por mi abuela, la verdad que gloria a Dios, está con el cielo, es Pablo Royce. Entonces yo en Madrid, como trabajaba en un restaurante, quería reconocerle y darle una comida, como hizo la hermana de Lázaro con Jesús, que allí preparaba una cena y derramó pues el perfume sobre sus pies. Pues yo quería darle pues ese agradecimiento. Y entonces cuando fui a la estación para hablar con él y ir al sitio, hizo así como que no quería venir, entonces ya me di cuenta que no iba a venir. Y en ese momento me sentó mal y me sentí así un poco decepcionado, porque con todo el amor le quería ofrecer eso y veía que él no pues correspondía. Entonces, con el tiempo, el Señor me mostró también a través de un pasaje, cuando Jesús le quiso lavar los pies a sus discípulos, a Pedro le dijo: lo que yo hago tú ahora no lo comprendes, pero lo entenderás. Entonces Dios, con el tiempo, me hizo entender que si yo lo hubiera invitado al restaurante, hubiera dado un mal testimonio, porque hubieran dicho: mira, esta persona aquí está trabajando, pasea adelante y aquí viene el pastor a comer de lo mejor. Menudo pastor, que viene aquí a aprovecharse de este chico. Eso es lo que hubiera pensado la gente del mundo. Entonces Pablo, que hace un momento hablaba de sabiduría, llenos del Espíritu de sabiduría, fue sabio, y después Dios me lo hizo comprender así y se ensanchó mi corazón. Entonces siempre tenemos que tener los ojos puestos en Cristo Jesús, que es el único que no nos va a fallar ni decepcionar. Y aquí estamos viendo que voy a también estar un poco aquí, vuelvo a Hebreos, y aquí estamos viendo, ¿no?, pues lo importante que es estar ahí arriba, pero también los que están abajo, el resto de la iglesia, no tenemos que dar lugar pues a las divisiones, a la queja, porque eso no es bueno, ¿no? Dice aquí en Hebreos, en el capítulo 13, y dice en el pasaje 17, el mismo capítulo 13, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros. No es provechoso el quejarse. Ellos velan. Entonces todos tenemos un lugar en la obra de Dios. Aquí, en este mismo libro, en el capítulo 5, verso 4, dice: nadie tome para sí esta honra, sino el que es llamado como lo fue Aarón. Nadie tome la honra, no, ahí está hablando el sumo sacerdote. Nosotros hemos visto en el Antiguo Testamento la rebelión de Coré, lo que le pasó a todos ellos, porque decían: bueno, Dios no solo habla por vosotros, cuando se dirigieron a Moisés y a Aarón, y eran las personas que Dios había escogido para estar ahí, pero el pueblo se quejaba y se levantaron contra ellos con 250 príncipes y varones importantes del pueblo de Israel. Entonces Dios ahí vimos lo que ha pasado, ¿no?, que se los tragó la tierra, ¿no?, porque Dios es fuego consumidor y con Dios no podemos jugar. Y cuando se está ahí en esos sitios de tanta responsabilidad, sirviendo al Señor, hay que tener mucho cuidado. Tenemos el ejemplo de los hijos de Aarón, ¿no?, que al ofrecer el incienso, pues parece ser que fueron bebidos y allí quedaron fulminados delante del Señor. Tenemos también cuando Aarón y María murmuraron de Moisés y ella se quedó leprosa. Tenemos que tener mucho cuidado a la hora
de hablar de un siervo de Dios, de cualquier hermano, de las personas que están ahí sirviendo al Señor, porque Dios ve todo, ve todas las cosas. Y muchas veces, por no saber uno el lugar en el que está y cómo tiene que hacer las cosas, vemos que viene el juicio de Dios sobre la iglesia y hay personas que enferman, hay personas que le pasan cosas, ¿no? Y es porque con Dios no se puede jugar. Vemos que hay personas que crean problemas, divisiones, hay conflictos en las iglesias y ahí está Dios viendo todo y después nos asombramos cuando Dios trae su juicio sobre las personas que están haciendo daño al cuerpo de Cristo, destruyendo el templo de Dios. Hay que ser muy cuidadoso a la hora de hablar, con todo, tener temor de Dios. Por eso os he comentado este pasaje de Hebreos, y nadie tome para sí esta honra, sino el que es llamado como lo fue Aarón. Es un lugar que Dios tiene ahí para determinadas personas. Si anhelamos ese sitio, hay unos requisitos, pero es un lugar al que Dios llama. Porque a lo largo de mi caminar en Cristo he visto como personas se autoproclamaron pastores, estuvieron ahí y han hecho mucho daño en la iglesia, porque no fueron llamados por Dios. Y no hay temor de Dios de estar ahí, si no es porque Dios te pone y te llama para servirle ahí. El apóstol Pablo en su primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 12, les habla y les dice que reconozcan a los que trabajan entre vosotros. Dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Tened paz, que haya paz, que todo lo contrario, ¿no? Guerra, división, pero que reconozcáis a los que trabajan. Porque las personas que están ahí, como también el que está en la iglesia poniendo las sillas, todos hacen una labor. Estamos viendo, ¿no?, de reconocer a las personas que están ahí, en el primer lugar. Que si están con un corazón entregado a Dios, fieles, con el temor de Dios y haciéndolo para el Señor, son personas que están trabajando para el reino de Dios. Hay que reconocerlas. Hay de todo, ¿no? Hay gente que vemos que a veces están para que le sirvan los demás, pero el que está ahí con un buen testimonio sirviendo al Señor, hay que reconocerle, como dice la Biblia, y tenerle de mucha estima. Es algo que nos muestra la palabra de Dios, ¿no? Hay un caso que está en la tercera carta del apóstol Juan, de uno que le gustaba tener el primer lugar. Y dice aquí la palabra de Dios, cuando él escribe a Gallo, y Gallo le comenta un poco cómo están las cosas en la iglesia, lo había comentado. Estamos en la tercera carta del apóstol Juan, y en el pasaje 5 le escribe: amado, fielmente te conduces cuando prestes algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin esperar nada de los gentiles. Salieron, fueron obedientes al llamado de Dios. Y después dice la motivación: por amor al nombre del Señor. Esas personas que por amor al nombre del Señor están sirviendo ahí, son las que tenemos que reconocer y tener en gran estima, y ayudarles, orar por ellos y colaborar en todo. Y después dice aquí, en el pasaje 9, le escribe a Gallo: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, le gusta, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y les expulsa de la iglesia. ¿Ves? Esto es lo que no se tiene que dar. Una persona que está ahí, que quiere tener el primer lugar, que no reciba a los hermanos, y que todo aquel que se opone o está en contra de él, pues coge y le expulsa de la iglesia. Esto no es lo que Dios nos muestra. Aquí tenemos un ejemplo que no tenemos que imitar, esta conducta. Porque aquí dice la Biblia, porque unos pasajes más abajo escribe el apóstol,
Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno, dice, es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Ahí están los ejemplos buenos que tenemos que imitar. Pero como vemos, hace 2000 años se daba ya también en las iglesias, de que había unos que querían ser el primero. ¿Veis? Entonces estas luchas de poder, de prestigio, estuvieron siempre en la humanidad, están y estarán, y también son amenazas para la iglesia. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, que lavó los pies de sus discípulos y les dijo, ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, también vosotros hagáis. Él nos dejó su ejemplo para que sigamos sus pisadas. Jesús vino para servir, no para ser servido. Y termino con un pasaje de Mateo, que ahí nos muestra cómo servía Jesús. Está en el capítulo 4, dice en el pasaje 23, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Recorría, enseñando, predicando, sanando, y nosotros tenemos que enseñar, predicar el evangelio, orar por las personas, visitar a los enfermos, a toda aquella persona que demande nuestra ayuda, estar ahí para en lo que podamos hacer bien a los demás, ser de bendición. La verdad, os tengo que decir que he sido muy afortunado porque cuando me convertí en la iglesia, ahí estaba Pablo Royce, que es una de las personas que he visto con este corazón entregado a Dios. Él tenía carrera, era médico, dejó todo por servir al Señor, y conozco así muchos hermanos que lo han dejado todo, podían tener una posición de reconocimiento, renunciaron a una posición de prestigio, de reconocimiento en la sociedad, ejerciendo como médico, para entregarse al Evangelio y estar ahí en la iglesia, orando por los hermanos, visitándolos. Yo lo que he visto en mi vida, las veces que le llamé, no importaba, a veces a las 3 de la mañana, él estaba ahí, venía. Era una persona entregada al 100%, y eso es lo que quedó en mi vida. Eso es lo que yo he nacido en el Evangelio, y es lo que he vivido, la leche que he recibido en las enseñanzas del Señor. Gente que, pudiendo vivir una vida cómoda, pudiendo tener una vida teniéndolo todo, renunciaron para servir al Señor, pero escogieron la mejor parte. El apóstol Pablo, cuando en su epístola a los Filipenses, en el capítulo 3, aquí en el pasaje 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esto es lo que hizo el apóstol Pablo, ¿no? Cuántas cosas eran para mí ganancia, las estimo como pérdida. Entonces, ahí vemos también el llamado de estas personas, ¿no? Dios puede llamar a una persona, electricista, barrendero, frutero, pescadero, para servirle en su obra y dejarlo todo, como también a personas que están en lo más alto, con carreras, con puestos en empresas de directores. Esto es una realidad que vemos, ¿no? Pero tiene que ser de Dios el llamado, ¿no? Que uno, yo no sé nada, me voy a poner aquí, me van a reconocer y voy a estar aquí de pastor y todos los demás aquí sirviéndome a mí y haciéndome la corte. No, eso no es bíblico. Bíblico es que la persona que está ahí y está en ese lugar, el primero, es como el capitán de un barco, que tienen que irse todos para él abandonar el barco. Pues está ahí para ser un ejemplo, para servir y si es necesario, para seguir el ejemplo de Jesús. Él dio su vida por los demás. Hay hermanos que van de misioneros a países y ahí dejan su vida, entregan su vida por amor al nombre del Señor, como otros que están en naciones donde hay una persecución terrible, pues también ahí son perseguidos en la cárcel y matados, y los matan. Esto lo estamos viendo todos los días, ¿no? Entonces, vamos a quedarnos con lo que nos dijo Jesús. Termino con un pasaje de Mateo 23, 11. Antes os he leído aquí en Mateo 20, cuando Jesús dice: mas entre vosotros no será así, sino
que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y 3 capítulos más adelante, Jesús en el 23:11 vuelve a decir: el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Entonces, cuando Jesús repite una cosa varias veces, es porque es muy importante para nuestras vidas. Que el Señor os bendiga y que siempre todos ocupemos el lugar que Dios tiene en el cuerpo, en su obra, para nuestras vidas. Como me decían a mí en el seminario, el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Gloria a Dios. Un abrazo y hasta siempre con vosotros.